La segunda parte. Ahora sí hasta el final. ¿Qué hacer, no? Es un poquito, ¿no? Nosotros vemos la parte, yo cuando miro la parte aguda, ¿no? La parte crónica se mira bastante lo que es la sensibilidad, la capacidad. Pero ambas partes de lo que es la parte cerebral es interesante y triste, ¿no? Porque justo que vamos a hablar ahora de lo que es circulación cerebral y fisiopatología de circulación cerebral, una alteración en la circulación, que sea tanto en la clásica, ¿no? Arterial, que sea por ruptura, por una hemorragia o por una obstrucción, cambia la vida de las personas, completamente cambia la vida. Yo les cuento un cuento para iniciar, que me dejó bien marcado, ¿no? Porque me chocó bastante ver una persona. Cuando ustedes hartos han ingresado por precatólica acá, ¿no? Entonces yo también ingresé por precatólica. Por los tiempos. Existían, no sé si. Entonces, yo me acuerdo que estaba una profesora de lenguaje, comunicación, era todo el tema de comunicación, y venía y comenzaba a explicar sus temas. Comenzaba, hoy día me fui a comprar, me fui y me saqué la botella de vino de mi papá. Y así comenzaba, yo estuve escuchando, nunca pensé. Y me la tomé, y que después era de 5 años, y después es la novela de Julio Lamón Rivero. Y así bonito entraba a sus clases, era una forma de explicar bien chévere, de verdad. Y después yo ya ingresé, ya siempre la veía por la universidad, porque siempre estaba por acá. Y después de un tiempo, miro su nombre en la lista del hospital. Qué raro. Voy a mirarla y ella la trae en una silla de ruedas. Y todo fue y contra flaquita, consumida, no vio su cuerpo. ¿Qué había pasado? Revisando, le había dado un ACV hemorrágico. Era hipertensa y había hecho una hemorragia cerebral. Entonces, mirarla a la docente, que era joven, tendría 50 años, mirarla en ese estado secuelar de un ACV hemorrágico es terrible. Entonces, cuando nos da un ACV hemorrágico, cualquier tipo de ACV, al final la vida de las personas cambia drásticamente. En la mañana pueden estar bien, y en la tarde pueden estar de contra mal, y al día siguiente pueden estar falleciendo, como si se recupera en el mismo. Un ejemplo también que pasó en una amiga mía cercana. Por eso yo siempre digo así como comentario anexo a toda la clase, nunca se vayan peleados con sus papás, con sus mamás, con sus amigos, sus enamoradas, menos que están ahí pegadas, no te hablas el día de mañana, no mañana sí arreglamos. Nunca hagan eso, váyanse siempre, como dice, despídanse siempre bien. ¿Qué pasó con mi amiga? Igual, es enfermera ella, salió de su casa pidiendo por su papá por el pan. Dice que no le trajo temprano el pan y se comenzaron a hacer su vida pues, por el pan. Y el papá se fue a perder el pan con su carro. Y su hija se fue a trabajar, no comió, pues no desayunó, por eso se enojó con su papá. Mira, después de eso, decide una llamada que su papá está mal en el hospital por 9 de la noche. ¿Qué había pasado? El señor, como hecho cólera, sacó su carrito y ya iba manejando. Dice que en medio del camino simplemente hizo, se paró el carro en la mitad de la pista y no avanzó. Lo van a mirar y el señor estaba inconsciente en el pulmón. Lo llevan al hospital y le encuentran una hemorragia intracerebral masiva. Entonces su hija llega al hospital, ¿no? Porque trabajaba en la clínica, y se pone a llorar, pues, ¿no? Y al final le explica a la familia, el médico, el cirujano también, el solo que estaba ahí, que prácticamente está en muerte encefálica. Entonces al día siguiente falleció. Entonces, dentro de lo que ella comenta, yo me he ido peleando con mi papá. La última cosa que yo recuerdo es que yo le estábamos, hemos discutido, hemos peleado. Y ahora no puedo decirle que me habló ni nada. Entonces, esas cosas pasan. Y si así de rápido puede ser una serie, así de rápido. Ahora puede estar bien
No solamente porque sea espontáneo, sino también por un accidente. ¿Cuántos accidentes hay que se caen en el segundo piso? Al menos cuando estén tomando. Para las personas que estén tomando, porque sabemos que estamos en la era de tomar, ¿no? En la era que estamos en juventud, gente queremos salir a tomar, no es viernes y los cuerpos lo saben, entonces tengan cuidado. La juventud nos hace hacer cosas raras y al final tenemos hemorragia. Por ejemplo, otro caso, mira, para comenzar, otra amiga, bonito, el chico era de Carmen Alto, saben ahí que hacen las fiestas. Entonces dice que una vez se habían puesto a tomar las personas y habían salido, que clásicamente, ¿no? Que están las personas después cuando toman se ponen gallitos finos, ¿no? Entonces después se va a un pata, pues no, a uno de la cómic, no sé, no es un carro cómic, ahora que se pone a pelear y el otro pum, le mete de carro. Le mete carro, se golpea la cabeza y pum, una hemorragia impresionante. El señor, el joven, que era activo, de que hacía todas sus cosas, era deportista, ahora prácticamente no conversa, no habla, no usa sus ojitos, una secuela completa de una hemorragia impresionante. Y cambió completamente su vida. Así pasa, por eso es mejor ser, como dicen, ser gallina que gallo, no saben cuándo va a pasar. Ojalá que nadie haga caso para decir de una serie, porque esta es la patología que yo más tengo miedo. Porque de cualquier sitio te puede salvar, hasta un cáncer, ¿no? Te vas a ir consumiendo, ¿no? Pero ya sabes que tienes un problema y te puedes despedir capaz progresivamente. Pero de esto no te puedes despedir, chao, te vas a ir rápido. De la parte de lo que es circulación, que son las arterias, por ejemplo, ustedes ya lo conocen, más que yo, ya han visto inclusive la parte de anatomía, han hecho ya la anatomía, han hecho el polígono de este polígono, que es importante conocer los principales afluentes. ¿Cuáles son los afluentes? Acá en esta carótida, ¿no? Y acá la carótida, en la parte posterior, las arterias vertebrales. La principal de acá, la principal cuando viene la carótida interna, una de las arterias principales que va a salir, y es la que más inclusive va a tener problemas en obstrucción, va a ser la arteria cerebral media. En esta arteria cerebral media, tanto en la izquierda, es donde se produce la mayor cantidad de ACVs isquémicos. Entonces, produce ahí obstrucción y se puede dar lo que se llama un ACV isquémico maligno. En las comunicantes anteriores y posteriores, ahí es frecuente la aparición de aneurismas. Aneurisma de comunicante anterior y comunicante posterior. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como dice acá, el flujo sanguíneo normal más o menos es 50-65 mililitros por 100 gramos y más o menos es de 700 a 900 mililitros por minuto y es un 15% de gasto cardíaco. Gran cantidad de nuestra parte de lo que es el gasto se va a la parte cerebral. Cualquier obstrucción en el suministro de irrigación a nuestro cerebro va a generar que bruscamente perdamos la conciencia. Y eso es lo que pasa en los pacientes que tienen, por ejemplo, una ACV hemorrágica. ¿Qué pasa en una ACV hemorrágica? Como ha sangrado, se ha reventado, en términos sencillos, una arteria, ¿qué ha pasado? Ha ocupado rápidamente un espacio que no debería ocupar y al final ha aumentado la presión intracerebral. Y como aumentamos la presión intracerebral y no hay un espacio inextensible, no se va a dilatar, no va a poder haber un buen flujo cerebral. Como no puede haber un buen flujo cerebral, prácticamente la circulación se detiene. Y en ese momento que se detiene, ¿qué va a pasar? Se desmaya. Pero inmediatamente, ¿quién va a actuar? Va a actuar justamente todo el sistema adrenérgico para dar una mayor presión arterial. Comenzamos a tener mayor presión arterial y comienza nuevamente a irrigarse toda la parte cerebral. De ese mayor flujo cerebral, esa mayor presión arterial, si tenemos un caño abierto acá, hace que haya mayor sangrado. Entonces también es perjudicial. Eso hay que ver, es un sistema de regulación que poco a poco vamos a ir. En la parte del Guyton, si bien es cierto, esta parte de circulación lo habla bien escuetamente. Hay unas cosas que se pueden rescatar, pero que la va a ver más acá. Léanlo, pero lo que más va a venir en el examen son lo que va a poner en las diapositivas. Yo voy a subir un archivo para que ustedes lean la patología de la parte cerebral, de la parte de la circulación cerebral. Es un libro de patología del paciente crítico. Es interesante, ¿vale? Son 20 hojitas nomás para leer, es mucho.
para que puedan dar una lectura adicional a esto que vamos a ver. ¿Ya? Sigamos avanzando. Porque en la parte del gaito no mucho. ¿Qué más? Qué interesante es conocer, por ejemplo, del gaito, la regulación de flujo sanguíneo. A mayor cantidad de lo que es CO2, mayor cantidad de hidrogeniones, aumenta el flujo cerebral y se terminar vasodilatación. Entonces, eso también se da justamente cuando nosotros hacemos la parte de neuroprotección. ¿Qué quiere decir? El paciente, cuando está críticamente enfermo, no podemos ni llevarlo a una elevación de CO2 ni disminuir mucho el CO2, porque en ambos casos, o lleva la vasodilatación o lleva la vasoconstricción. Si lleva la vasodilatación, se dilatan los vasos, ¿qué va a generar? Mayor edema, probablemente mayor presión intracranial, ¿y eso le conviene? No. Entonces, si se va a la vasoconstricción el paciente, porque ya obtiene una alcalosis, lo lleva al revés, una vasoconstricción, ¿habrá una buena perfusión cerebral? No. ¿Le conviene para el paciente que esté enfermo? No me conviene. Entonces, es por ello que se dice que un paciente que esté en estado crítico tiene que estar prácticamente normoentógeno, básicamente con un CO2 normal y no estando ni acidosis ni alcalosis, prácticamente lo posible de tenerlo en un estado. En este caso, si aumentamos la cantidad de hidrogeniones, ¿qué tendríamos que tener acá? En una acidosis, ¿no? ¿Y los pacientes van con acidosis a los hospitales? Sí, esos pacientes, por ejemplo, que se ha golpeado la cabeza, ya estaba ya jugada, estaba ahí, están la yunzada, ¿no? La yunzada, que están ahí, están ahí, pum, le cae el arma en la cabeza. Eso va a pasar con ustedes en serum. ¿Qué va a pasar? Se va a tequear, y se va a tequear, ¿va a poder respirar bien? No. ¿Va a eliminar bien el CO2? No. ¿Hace una insuficiencia respiratoria de tipo 2? ¿Aumenta el CO2? Sí, aumenta el CO2. ¿Aumenta también los hidrogeniones? Sí, porque vamos a tener una acidosis respiratoria. ¿Qué va a generar al final de cuentas? Una vasodilatación. Aunado a que está sangrando el cerebro. Estamos perdiendo la perfusión cerebral. Y si perdemos la perfusión cerebral, más lesión paciente. Al final, si no cuidamos bien el cerebro, ¿en qué va a terminar? En un paciente que tenga capaz un estado mínimo de conciencia, un coma permanente o un estado vegetativo, que al final es lo que no queremos tener. Menos cantidad de oxígeno va a generar vasodilatación. También, para hacer, tenemos una hipoxia, por ejemplo, va a generar vasodilatación. ¿No? Hay la otra parte de la parte inicial, ¿no? Que hablamos de los astrocitos que van a sostener, condición de protección a las neuronas. Y acuérdense que el sistema nervioso simpático siempre nos va a proteger. Al final, al momento de hacer una vasoconstricción, si tenemos una elevación brusca de lo que es la presión arterial media, pacientes que son hipertensos, como hay una vasoconstricción proximal, distalmente nos puede proteger de alguna otra forma. ¿Para qué? Para que no genere microhemorragias o lesiones en lugares donde la arteria esté más delgadita, en la parte más profunda del cerebro. Seguimos acá, en lo que es el flujo sanguíneo cerebral, en la cantidad de CO2, a medida, acá estamos en lo normal, más o menos un 40, que es lo normal. A medida que nosotros aumentamos la cantidad de CO2, el flujo va a aumentar. ¿Y por qué aumentar el flujo normal? Porque va a generar una vasodilatación. Interesante conocer también la regulación de nuestros cerebritos. ¿Qué quiere decir? Va a haber siempre, va a trabajar el cerebro en un margen donde se pueda regular la perfusión y el flujo cerebral normal. Desde acá que dice, desde 60 hasta 150, salvo el paciente que son hipertensos, que va a variar un poquito la curva, de 60 a 150, prácticamente aumentemos o disminuyamos la presión, siempre va a mantener un flujo constante. Aumentemos o disminuyamos la presión, va a mantener un flujo constante. A medida que nosotros bajemos la presión arterial, digamos, se comienza a tener un shock, comienza a tener, digamos, 40 de PAM, 50 de PAM, ¿qué va a pasar con la perfusión cerebral? Comienza a bajar. Y si no hay un buen flujo cerebral, ¿estará bien despierto el paciente? No. Es por eso que los pacientes que están en shock, son muy shock hipovolémicos, están sangrando rápidamente. Ustedes que han visto en las películas, que están sangrando, que están al borde de morir, que están con presión arterial media baja, están confusos, ¿sí o no? Comienzan a tener confusiones. Es lo que dicen también cuando están en la parte pre-mortem, dicen, ay, mi abuelito antes de morirse ha empezado a recordar hartas cosas. Ha empezado a decir que vi una persona al costado mío, que vi una persona de blanco, así nos dicen. Así dicen las personas. Y después se murió. ¿Por qué? Porque como ha bajado la presión en la PAM, porque digamos está sangrando,
¿Qué ha pasado? Tenemos menos perfusión en la parte cerebral. Y si hay menos perfusión, ¿a qué va a llevar? A confusión. El paciente va a estar básicamente con ideas delirantes, confusos. ¿Estamos de acuerdo? Digamos, ¿cuál es el flujo sanguíneo de autorregulación? De 60 a 150 de pan. Ahí vamos a tener la regulación. Entonces, miren, 60 de pan. ¿Cuánto es más o menos 60 de pan? ¿Ustedes se acuerdan? Más o menos 120, 80, ¿cuánto sale de pan más o menos ahí? Más o menos 70 sale de pan. Entonces, está autorregulado. Pero ¿qué va a pasar cuando subimos la presión? Imagínense que un paciente tiene que dar 200, 100 de presión. La pan va a estar por acá arriba. ¿Qué va a pasar con el cerebro? Va a haber una hiperemia, se va a tener cualquier cantidad de flujo cerebral. Y si es cualquier cantidad de flujo cerebral en exceso, ¿a qué nos va a llevar? A edema cerebral. Nos puede llevar a pequeñas microhemorragias y al final puede sangrar nuestro cerebro. Cuando sangra nuestro cerebro con mayor cantidad de presión arterial, al final vamos a tener una emergencia hipertensiva y eso nos puede llevar a la muerte. Y vamos a avanzar. Entonces, acuérdense, ¿qué tengo que saber acá? Que el cerebro se va autorregulación. ¿De qué pan a qué pan? Más o menos de 60 a 150. De pan, no de presión arterial sistólica, sino de presión arterial media. Presión arterial media. Sigamos avanzando. Ahora pasamos a la parte de lo que es el cardiorraquídeo. Más o menos 150 minutos va a tener una presión constante. Se va a producir en los huesos coroideos y va a ser su recorrido por referentes. El problema, cuando tenemos este cardiorraquídeo, el problema principalmente va a ser cuando hablamos de una hipertensión en líquidos cardiorraquídeos y la clásica hidrocefalia. Entonces, varias patologías nos dan hidrocefalia, desde los niñitos, ustedes ya han visto en la parte de neurología, ¿no? Los niñitos con hidrocefalia, que comienzan a tener gran cantidad de ventrículos laterales, por ejemplo, y poca cantidad de corteza cerebral. En esos casos, por ejemplo, los niñitos, cuando están con hidrocefalia, ¿cómo se comienza a tener la cabecita? Prácticamente un extraterrestre, ¿no? Grande la cabecita. ¿Sí? ¿Y por qué pasa eso? Porque como el cráneo es blandito, no están las suturas bien soldadas, al final va a generar una extensión justamente del parénquima. Pero el problema viene cuando este líquido se por aquí, cuando aumenta la presión, pero sin poder extender prácticamente nuestra calota craneal, como lo que pasa ahora, ¿no? Salimos de nuestra edad. Entonces comienza a elevarse la presión de este líquido circulativo por una obstrucción, ya sea por una obstrucción. Generalmente acá vamos a mirar un video, por ejemplo acá hay una obstrucción, un sangrado, una hemorragia que tenía un sangrado. Si acá generaría un sangrado, por ejemplo, si acá se empieza a producir el líquido cefalorraquídeo, se comienza a producir un sangrado, o un ACV de tronco, un ACV de cerebelo o de tronco encefálico, un ACV. ¿Qué hace con el ACV? Como se muere la célula, se va a hinchar, se va a hematizar. Si se hematiza, obstruye este sitio, ¿sí? Y si obstruye, esta producción, ¿dónde va a ir? ¿Va a poder salir por acá? No, salir por acá, no, salir por acá, no. ¿Dónde se va a ir? No va a tener por dónde salir. Comienza a incrementarse la presión. ¿Estamos de acuerdo? Otra puede ser por la reabsorción, ¿no? Digamos, es un TEF, ha hecho una hemorragia sutural, subaracnoidea que diga. Entonces, ¿qué va a pasar? Toda la parte del sangrado va a ir a obstruir probablemente la velocidad de aracnoideas y no va a generar una reabsorción. Entonces, todo está que se llama como una hipertensión. Pero el problema es cuando tengamos una obstrucción, digamos, en este punto de acá, comienza a aumentarse la cantidad de presiones. Y si comienza a aumentar la presión en ese lugar, al final aumenta. ¿Por dónde va a salir la presión? Va a querer salir por los ojos, porque tener un edema en la papila. Va a querer salir por acá abajo, ¿sí o no? Entonces, si yo con la presión poco a poco voy mandando para abajo, a toda la parte del tronco encefálico y del cerebelo, ¿quién presiona acá? A los partes craneales. ¿A quién presiona acá? Al centro de la respiración. Y al final de cuentas puede llevar a la herniación que se conoce. Y al final el paciente puede entrar en muerte cerebral. Entonces, lo que tengo que hacer rápidamente es bajar la presión que esté generando, ¿no? ¿Cómo bajarían esa presión que se está generando, digamos acá? Si está está obstruido acá y comienza a inflarse, hay que sacar ese líquido cefalorraquídeo como sea, ¿sí? ¿Qué le van a poner? Un tubito, una antenita de vinil, ¿no? Recuerden que se llama ahí, debería ser una derivación ventricular externa, ¿no? Ahí vamos a mirar, por ejemplo, un ejemplo de derivación ventricular externa.
una derivación. ¿Para qué? Para que de acá el líquido que se produzca por acá, ¿dónde va a salir? Para acá. Reduzco la presión, resuelvo el problema. Entonces, en eso termina el examen. Sigamos avanzando acá. Como dice, la fusión va a ser amortiguadora, algo ya de conocimiento, evita el golpe contra golpe, son unos 500 minutos por día, constantemente. Puede ser produciendo por supervideos y se va a resolviendo la cantidad de transferencias. La presión más o menos va a ser de 3 centímetros de agua o de 10 centímetros de agua. Entonces, esa presión de alguna otra manera nos va a dar lo que es la presión intracerebral. La presión intracerebral, la pique, que conocemos. Nosotros que va a ser de 10 a 20. Entonces, 10 a 20 vientos de mercurio está dentro de ese rango, que es la presión intracerebral. ¿Cómo sabemos la presión de líquidos cefalorraquídeos? ¿Cómo conocerían la presión de líquidos cefalorraquídeos ustedes? Fácil. Una opción es que yo le ponga un tubito y afuera yo mida la presión que hay adentro, ¿sí? Un tubito, que se llama eso una dirección venticular externa. ¿La conocen la dirección venticular externa? Bien, van a conocerla. Estamos dando por acá. Vamos a ver si se reproduce ya. ¿Se dan cuenta? ¿Ese acá es normal que esté ahí la trabajita grande? Y ahora también voy a ver. Dilatado. Bien dilatado. Y vamos a ver por qué. El siguiente video vamos a mirar. Ya han visto acá, miren, está dilatado y miren, acá ya han puesto prácticamente un tubito, ¿han visto? Que entra para acá. ¿Han visto ese tubito? ¿Qué vendría a ser eso? Una derivación ventricular. ¿Por qué ha pasado esto con la señora? Se dan cuenta, acá vamos a dar una parte importante, de pausa acá. Miren, acá. Miren, estamos acá. ¿Dónde debería pasar por acá? Miren. ¿Qué ven acá? Blanquitos. Eso blanquito, ¿qué es? Sangre. ¿Qué ha hecho entonces? Ha hecho una hemorragia cerebral, como una aneurisma así. Toda esta parte acá, como es sangrado, ¿podrá reabsorberse? ¿Podrá ir para abajo? No va a poder ir para abajo, es sangrado. ¿Qué va a pasar? Comienza a dilatarse, Si comienza a dilatarse, ¿qué hay que ponerle? Una derivación. Yo le pongo la derivación, miren, acá está. Acá está el palito, ¿viste? Se pone un tubito. Es una derivación. Y sigue viendo acá abajo, va a sangrar, ¿viste? Y después, como yo le he puesto esa derivación, después ¿qué va a pasar? Como es un tubo, se va a infectar. Y se infecta, miren, como cambia el color de la tomografía, se tiene un color más medio raro, no es un color negrito bonito. Y miren, acá arriba hay algo negro, ¿sí o no? ¿Qué es? Aire. Miren, sale el tubo. Se ha infectado la derivación y ha habido un mal funcionamiento, porque si estaría funcionando bien, no habría esta dilatación de estos ventrículos, sino está mal funcionando y ha habido prácticamente una obstrucción. Entonces, ¿dónde vemos eso? Bueno, miren, esta parte de acá, estamos haciendo por acá. Miren qué color es el líquido cefalorraquídeo. ¿Hacían estudio qué era el líquido cefalorraquídeo? ¿De qué color era? Sí, vamos a revisar esta parte acá. Justamente ahora, entonces acá tenemos una imagen de la señora. Son ustedes, ya ser médicos, no espero que sepan guardar la reserva del caso. Entonces, es de la derivación ventricular externa. Acá viene ese tubito. El tubito que viene ahí, viene por acá, viene hacia abajo, y viene justamente a una cascada
donde acá te pone la presión. ¿Cuál es la presión que tengo que tener? 10 milímetros. Acá 10 justamente cae. ¿Para qué? Para que comience a gotear. Comienza a elevarse la presión más de 10 y comienza a gotear el líquido cefalorraquídeo. ¿Ese color está normal? Entonces, si no está normal, ¿qué va a tener el paciente? Mire, acá. Ustedes ya han hecho micro, ¿no? Ya tranquilo, ¿no? El color amarillo, aspecto turbio, glucosa 11, proteínas 230, alta. Recuento, mayor cantidad de ¿qué? Polimarcos nucleares. ¿Qué tiene el paciente? Una meningitis tipo bacteriana, tuberculosa, ya está. Entonces, si es bacteriana, se le saca el cultivo. Cultivo, así sale. Cultivo, el líquido cefalorraquídeo. Grupo Acinetobacter. Más terrible que la pneumonia. Sensible, todo es sensible, sensibilidad. Esto tienen que aprender ustedes bien a ver sensibilidad. ¿Qué quiere decir insensible o resistente? Hay resistente tipo intermedio. Cuando nosotros ponemos sensibilidad en un cultivo, quiere decir que todos estos fármacos han generado un pare en el crecimiento. Todos. Ya. Cuando es sensible a esta cantidad de concentración intermedia. Cuando es resistente, quiere decir que no ha generado un pare. No, es que sí ha generado. Lo triste es que es a gran cantidad de medicamentos. A gran cantidad de medicamentos ha generado un pare. Pero esta cantidad de medicamentos in vivo es imposible llegarla a tener. Entonces, si es imposible llegarla a tener, será resistente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué estamos haciendo? Ya han visto cómo sucede derivación, ¿no? Entonces, si tengo una hidrocefalia, le voy a poner justamente ella. Entonces, ¿qué puede haber hipertensión? Tumores, sangre, infección. Generalmente van a llegar a una obstrucción. Una obstrucción de la resolución puede llegar. Puede decir que sea comunicante y no comunicante, ¿no? Al final, comunicante es prácticamente cuando el problema es en la reabsorción prácticamente. Y no comunicante cuando hay un problema en una acumulación. Otro clásico ejemplo que generan hidrocefalia son los neurocisticercos, la neurocisticercosis. Justamente va a obstruir el acuerdo de Silvio, por ejemplo, acá se crece lo que es el neurocisticerco, obstruye esto y genera una hidrocefalia. Va el paciente, ¿por qué? Por cefalea, tomografía, tremenda hidrocefalia, con su pista. ¿Qué tiene? Puede pasar, puede generar. Entonces, ya se da cuenta para qué sirve la presión, ¿no? Se cumple en la realidad. Por eso nos ponemos aquí en libros de discurso. ¿Cuál es lo normal de la presión intracraniana o la presión intracraniana? Más o menos desde 10 hasta 20. Otros dicen hasta 15 como máximo, no más. Pero más allá de 20 que hablamos de una hipertensión endocrinal. ¿Estamos de acuerdo? Si todo está funcionando bien, ¿qué quiere decir? Que va a haber se va a producir, para trabajo, se va a producir, se va a resolver todo bien bonito. Es lo que probablemente debería pasar. Pero cuando hay un problema de obstrucción, o cuando hay un problema de irritación o no funcionamiento de la fluidez sanguínea, comenzamos a tener la hidrocefalia. ¿Está clarito? ¿Se van a olvidar? Creo que no. La forma de ver esta parte del líquido cefalorraquídeo es la función grupal. Se realiza generalmente entre el 4 y el 5. Es una medida que tiene que ser realizada bien, bastante aséptica, bien tranquilo, tiene que estar el paciente, tiene que estar moviendo, y bastante va a depender de la experiencia del operador. La persona que tenga mayor experiencia para sacar un líquido limpio. ¿Qué quiere decir limpio? Sin que haya contaminación con sangre. Cuando ya entra a tallar la sangre, varían los valores. Y si varían los valores ya no va a dar exactamente un diagnóstico, no va a variar los valores. Se hace en ese nivel, ¿por qué? Porque justamente acá tenemos la columna para no justamente tocar la Ahora, si yo tengo una hipertensión endocraniana, en la cabecita fuerte, grande, esta hipertensión endocraniana, yo
puedo que se llama también, de alguna manera, y si todo está comunicante, es comunicante todo el movimiento explorativo, ¿qué quiere decir? Se produce bien, todo está funcionando bien, no hay ninguna obstrucción, solamente que no se resuelve bien. Puedo yo, como una medida de rescate, poner acá un catéter y poder hacer un drenaje de líquido cefalorraquídeo. Se describe. ¿Cuál es el riesgo de hacer ese drenaje? Si yo comienzo a descomprimir la médula, acá le pongo el catéter, ¿no? Acá, la bajita, y comienza a salir por acá. Si yo comienzo a descomprimir la médula, todo esto va a querer irse para abajo. Me puede generar una herniación y puede fallecer. Es por eso que hay que tener una imagen. Cuando hay alta hipertensión craneana, hay que tener bastante cuidado el uso de hacer una punción tumoral, porque se puede enclavar el paciente y puede tener problemas. ¿Ya? Sigamos avanzando. Entonces acá están los valores clásicos de lo que es glucosa, el concepto de ustedes ya lo saben. Entonces, yo particularmente han visto cómo ha venido el paciente, ¿no? Lo que os he mostrado. Viene así, 41.1 y 82.2, no, señor. Siempre va a venir bien grandes los valores, ¿no? Para que uno se dé cuenta rápidamente si es bacteriano, si es viral, entonces, es bueno que se conozcan los valores de esta parte de memoria, si es posible. Es cierto que van a venir los valores de referencia también en el laboratorio, pero lo importante es que sepan interpretar. Entonces, ¿qué va a venir en el examen? Una pregunta de meningoencefalitis, seguramente va a ser bacteriana casi similar, pero que sepan deben interpretar los valores. En adultos, proteínas de 10 a 45, generalmente lo que dicen, ¿no? La edad fértil de la mujer, ¿no? La edad fértil de la mujer de 10 a 45 años. Nunca se olviden. Glucosa de 50-70, un poquito baja, ¿no? En relación a la parte de la sangre. Y de cuánto celular casi no debería haber. Si encontramos con tumor nuclear, va a ser guiar a la parte de infección, por ejemplo, bacteriana. Aspecto cristal de roca, le he puesto acá, generalmente debe ser el cúbito lateral, la toma de la presión de apertura. Esta presión de apertura, ¿cómo se realiza? Es interesante saber. Nosotros cuando hacemos la punción, inmediatamente comienza a salir, comenzamos a tener líquido cefalorraquídeo y se conecta acá una llave de triple vía. ¿Ustedes han visto la llave de triple vía? Para ponerse las vías, cuando ponen ahí, triste mi vida en la foto de TikTok, esperando mi turno. Esa llavecita de triple vía ahí, la cruz se pone acá, y que una de la parte de la cruz va hacia la parte del catéter y la otra va hacia arriba. Mejor dicho, hasta en la cruz, uno va para acá, para la que es está la aguja del epidural, y otro va para la parte superior, en la parte prácticamente intertesticular. Entonces se mide desde el inicio hasta dónde sube el líquido cefalorraquídeo. Hasta acá subió, comenzó a oscilar, ahí no me quede entonces. Después continúo sacando la muestra, marco, y esto mira. ¿Cuánto será esto? Ahí ha subido 13 centímetros. Así se ve. Ahora hay otros métodos, puede ser también digital, pero generalmente nosotros vemos muy rápido midiendo visualmente, ¿no? Hasta qué punto subió el líquido cefalorraquídeo. Mejor dicho, desde acá hasta qué punto subió, ¿no? Esta manita de los crisis. Hasta acá. ¿Estamos de acuerdo? Y eso se llama la presión de apertura. Cuando está aumentada la presión de apertura, obviamente vamos a tener probablemente una hipertensión. Que se recuerde siempre lo que es la parte de lo que es purulenta o meningitis bacteriana, por TBC y el pético de recuérdense siempre. ¿Quiénes tienen que ver siempre? La parte de cuánto celular, proteínas y glucosa. Si hablamos de meningitis, una bacteria, la bacteria consume glucosa, va a estar bien. Si hablamos de meningitis, TBC, la TBC va a consumir glucosa, va a estar bien. La diferencia entre estas dos va a ser el recuento celular. El recuento celular va a ser meningitis purulenta o bacteriana, polimorfonuclear. Meningitis por TBC, que va a ser mono. Acá están aumentadas en el caso de en la encefalitis herpética, o lo que es viral, clásica,
¿Qué vamos a tener acá? La glucosa está normal, puede estar aumentada, debe disminuir, está normal. Y acá, ¿qué vamos a tener? Más que todo, mononuclear. Si ahora veo femenino, mononuclear. Entonces, esto sí o sí, recuérdenselo. Está fin, han visto cómo anda rápidamente ya, no hay mucho que hablar. Ahorita han visto microbiología, no te lo vemos acá para que lo puedan revisar. Esos 3 puntos que tenemos que tener. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, a este paciente, que ya visto cómo sale, ¿no? Otro video puse acá como oscila, pero ya no lo entiendo, no acá. Oscila, como oscila que tiene la presión. ¿Por qué? Porque vamos a ver la presión intracerebral, vamos a dar una serie de curvas. Eso es importante graficarlas cuando tenemos hipertensión. Pero en este caso, ¿hasta dónde llega acá la columna? Más o menos llega hasta acá. Si se dan cuenta, miren, acá tiene un menisco. Así tiene el menisco. Y se está ahí. El paciente puja. Cuando puja, va a subir, porque vamos a tener una manera de avanzar, va a subir prácticamente la cantidad de la barra de presión y va a empezar a bajar. Es por eso que una persona que está en una hemorragia intracerebral con un ACV puede pujar, puede estar estreñido, no. Porque si yo pujo, hago manera de Valsalva, también va a aumentar la presión intracerebral. ¿Me conviene? No me conviene. Ahorita vamos a hacer una cosa. Entonces, ¿han visto cómo viene acá? Igualito, glucosa bajita, proteínas bien altas, ¿no? Recuento celular. Entonces, esto es algo real. Esto es algo real que ha venido este paciente. Ya ha venido así tal cual. El 10 de... No, el 3 de octubre, hace poquito tiempo nomás, ¿no? Eso ha salido así real. Así viene el resultado. Entonces, así también les voy a poner en el examen. Una preguntita, tal cual. Si ustedes simplemente al ojo pueden saber. ¿Es así tan bonito como esto? No siempre es tan bonito. A veces es bien feito. Pero lo importante es que cuando es bacteriana, el factor que se da por esas cosas que yo dije. Miren, turbio. Digamos así. Igual de los cultivitos. Y el metabolismo cerebral, 15% del metabolismo cerebral del organismo, acá es asimilada la parte de lo que es el gasto cardíaco. Como dicen, este no es capaz del metabolismo anaeróbico, después que apenas si el paciente no tenga un flujo que lleve un oxígeno adecuado al cerebrito, al final rápidamente va a perder el conocimiento de 10 a 15 segundos sin oxígeno, se va a apagar prácticamente nuestro cerebrito. La mayor parte de la energía viene de la glucosa. Todo prácticamente va a ser así. Intervendrá la insulina para que consumamos, para que ingrese la glucosa al cerebro. No interviene. Va a ser diferente. Como dice acá, 20% del consumo total, el consumo corporal de oxígeno se va para el cerebro y el 25% del consumo de glucosa se va para el cerebro. ¿Cuándo hay problemas? Cuando hay la parte de hipoglicemia. Que vienen trastornos de sensores justamente cuando somos secundarias a personas hipoglicémicas. ¿Y quiénes son más propensos a hipoglicemia? Los pacientes diabéticos utilizan insulina o las famosas hipoglicemiantes, ¿no? Como la glamida, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? Los pacientes no comen, o se pone en exceso lo que es la insulina, genera caída de la glucosa y ellos vienen con trastorno de sensorio bien marcado. Entonces, cualquier paciente que venga con trastorno de sensorio a su consultorio, ¿qué van a hacer lo primero de hacer? ¿Van a hacer frente a una tomografía porque estamos haciendo un ACV hemorrágico? No. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para descartar? Glucosa, hemorragia de glucosa. Y he visto a presidentes de esta R2 que ya han pensado que era un ACV hemorrágico, que han arriba hasta una tomografía, no llega hasta trombolizar, sin tener resultado de glucosa. Y al final de una hipoglicemia. Tengan mucho cuidado con la hipoglicemia, que puede significar inclusive un ACV hemorrágico, isquémico o cualquier cosa. Importante saber bien cuánto es la glucosa. Si la glucosa está bien, perfecto. ¿Qué más después de la glucosa, qué más tenemos que mirar? El equilibrio ácido-base. Un paciente que esté con una acidosis al rodar 6.9 de pH, ¿estará consciente, bien feliz? Pues está porque se llama soporoso, ¿no? No es un ACV, es que tiene una enfermedad renal crónica, o una enfermedad renal aguda, con una acidosis metabólica secundaria a ella. No es porque sea un ACV, sino es por la acidosis. Entonces tengan mucho cuidado al valorar los pacientes. ¿Ya? Entonces vamos nuevamente a la parte ya, a hablar un poco ya de lo que se nos hace en este sistema. Digamos que es la parte del sistema arterial, venoso, sistema
encefalografía, una recapitulación, pues el carotídeo es el 80%, solamente en la parte del vertebro racinal el 20% de toda la circulación, y la arteria cerebral media parece que es de mayor calibre. Como es de mayor calibre, es un ACV cardioembólico, rápidamente por esta región puede generar problemas. La parte del sistema venoso son frágiles, valvuladas, por ejemplo, digamos lo que es la parte del seno venoso. Se describe trombosis del seno venoso también, no son comunes, más en la parte arterial y en la parte de la encefalografía de lo que se comienzan a alterar, menos en la parte de la lo que es el sistema venoso. Hay trombosis del seno venoso, por ejemplo, yo solamente he visto hasta la fecha una persona hace tiempo, hace unos 6 años, que tuvo una trombosis del seno venoso. No es común, lo más común es problema con el sistema arterial y con el sistema venoso. Entonces, ahí viene un punto importante que nosotros tenemos que conocer, y también se explica acá, y que les va a servir para siempre. Ustedes vayan a mirar la parte del cerebro. Ahí viene lo que es la doctrina o la ley, nos dicen un principio de Monroe-Kennedy. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es este principio? Nos hace mirar a nuestro cerebro de la siguiente forma. Va a haber un continente y va a haber un continente. ¿Cuál es el continente? La bóveda craneana rígida. ¿Y cuál es el contenido? Tenemos 1, 2, 3 cosas de contenido. Primer contenido, parénquima. ¿Cuánto va a estar más o menos? El 80%. Siguiente contenido, la sangre. Y el siguiente contenido, el líquido encefalográfico. Ambos con 150 mililitros cada uno, o el 10 o el 10% cada uno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que estas cosas de acá, el parénquima, el sangre y el encefalografía, van a estar dentro de este continente, que es una bóveda rígida, y que van a estar en equilibrio. Van a tener una presión y van a tener equilibrio. ¿Para qué? Para que pueda haber una perfusión adecuada de nuestro cerebro. Cualquier alteración en el parénquima, en la sangre, va a generar una alteración en la presión. Y si genera una alteración en la presión, ¿podrá haber una buena perfusión cerebral? No habrá una perfusión cerebral. ¿Qué quiere decir? Acá tenemos la parte venosa, la parte arterial, la parte del cerebrito, todo prácticamente en equilibrio. Estamos en la sangre, desde el parénquima y líquido encefalográfico prácticamente en equilibrio. Cuando comienza a aumentar, por ejemplo, la parte de acá es una masa. ¿Qué vendría a ser una masa? Un tumor, un tumor, por ejemplo. Comenzamos a aumentar, comenzamos a perder ¿qué? ¿Qué es lo que primero se va a perder? Y que se está que es la sangre. Para compensar la presión. Pero va a poder aguantar mucho este esta sangre eliminarse. No, lo que solamente cuando tenemos 150 más o menos, mucho todavía es una gran cantidad no es mucha la cantidad de sangre que tenemos en la cabecita, es poquita. Entonces, rápidamente ese mecanismo compensador se va a perder. ¿Estamos de acuerdo? Y si se pierde ese mecanismo compensador, no va a haber una buena perfusión de nuestro cerebro. Como dice, equilibrio. El aumento de alguno de ellos va a aumentar la PIC. ¿Y qué es la PIC? La presión intracerebral. ¿Y cuál es la PIC normal? La PIC normal más o menos va a ser de cuánto? De 10 a 20 milímetros de mercurio, que es la presión intracerebral. Que más o menos es similar a qué? Acuérdense de esta parte que nos refiere a la presión del líquido encefalográfico de 10 milímetros. ¿Por qué? Porque es algo comunicante, va a estar todo en una misma comunicación. Es la misma presión que usamos que muestra en el paciente, ¿no? Claro, ahí vendría a ser más directamente la presión intracerebral. ¿Por qué? Porque va directamente a la parte vesicular, ¿no? Justamente. Sigamos avanzando. Es por eso que cuando hemos puesto lo que hizo su compañero es cierto. Acá, ¿cuánto hemos puesto acá? No está regular acá. En 10, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque a más de 10 ya tendría que comenzar a salir líquido encefalográfico. Entonces, ¿cuándo se llama hipertensión? Cuando la PIC más allá de 20 mililitros de mercurio por más de 5 a 10 minutos. Comenzamos a tener una presencia cerebral aumentada por más de 20 mililitros de mercurio, comenzamos a tener una hipertensión endocraniana. Esa hipertensión endocraniana nos va a llevar progresivamente, si no la solucionamos, a la muerte. ¿Por qué? Porque va a haber fases. ¿Y qué quiere decir que va a haber fases? Por ejemplo, en la primera parte, cuando comenzamos a edmatizarse en el cerebro
va a pedir una hemorragia, cualquier cosa. En la primera parte, ¿qué va a pasar? En la primera parte, ¿a quién tenemos para gastar? Tenemos para gastar el líquido cefalorraquídeo y la sangre, pues, ¿no? Si aumentamos esta masa en este punto, desplazamos simplemente el líquido cefalorraquídeo y la sangre. Menos sangre y menos líquido cefalorraquídeo. Entonces, la primera parte vamos a tener una buena tolerancia a la parte de la presión, la presión intracerebral, porque acá estamos en el pico. No se va a elevar. Va aumentando la masa, no se eleva, no se eleva, no se eleva, no se eleva. Va creciendo en el tumor, no se eleva, no se eleva, no se eleva. Va a llegar un punto donde ya comienza a generar efectos de masa. ¿Qué quiere decir? Que ya consumimos el líquido cefalorraquídeo, ya consumimos la sangre venosa, ya consumimos el líquido cefalorraquídeo y ya estamos inclusive ya interviniendo en la parte de volumen arterial. Entonces, si yo empiezo a tocar la parte del volumen arterial, comenzamos a tener una elevación progresiva de la presión intracerebral. Vamos aumentando la cantidad de volumen intracraneal y a medida primero va a tolerar bien y después no va a tolerar ese aumento dentro de la parte craneal. ¿Estamos de acuerdo en esa parte? ¿Está clara esa parte? Es por eso que dice acá. Primera fase, alta confianza. Bien blandito va a estar que sea la parte del cerebrito, está tranquilito ahí. Pero a medida que empezamos a aumentar la cantidad de volumen dentro de nuestro cerebro, lo que va a llevar es que va a bajar esa confianza. Va a bajar, obviamente, esta confianza. Y ahora, algo interesante, cuando comienza a aumentar el volumen intracraneal, por ejemplo, por líquido cefalorraquídeo, porque aumentó un sangrado, porque hay una masa, porque hay un tumor, aumentamos el volumen intracraneal, primero es suavecito, pero después, cuando yo comienzo a un punto de no retorno, comienza a aumentar, comienza en forma logarítmica, que quiere decir rápidamente va a aumentar la presión intracraneal. Este rápido aumento lleva a que nosotros tenemos que tomar decisiones rápidas. Es por eso que cuando estaba el señorcito de lo que hemos contado de Residente de Netflix, estaba acá, ¿no? Compensando, está sangrado, compensando. Ay, me siento mal, dolor. Bueno, ¿por qué? Rápidamente se vea la presión intracraneal y se vea rápidamente la presión intracraneal, vamos a tener menos perfusión cerebral. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primero, ¿quién se va a comer? Cuando comienza a elevarse la presión intracraneal en una masa, primero, ¿quién se pierde? Se pierde primero la parte venosa. Después, sigue aumentando la presión. ¿Quién va a hacer el siguiente colchón y amortiguar? El líquido cefalorraquídeo. Después, la parte arterial. Nos conviene que desplace la parte arterial, ya no va a sufrir sangre arterial al cerebro, nos conviene triste la vida. Y después, ¿qué vamos a tener? El desplazamiento de estructuras cerebrales. ¿Qué quiere decir? Que comenzamos de alguna manera, el encéfalo va a querer salir por cualquier lugar. ¿Y cuál es el único lugar por donde va a salir? Por la parte occipital. ¿Y quién está ahí? Justamente el trombo encefálico. Y hemos estudiado que el trombo encefálico es primordial para todo. Si no se libera la presión, ¿qué vamos a llegar? A una herniación. ¿Y eso qué nos va a llevar? A la muerte. ¿Qué vendría a ser? Una muerte encefálica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿nos conviene ya la muerte encefálica? No. Cuando esté por acá, tenemos que parar prácticamente el exceso de presión intracraneal. Si estamos acá tenemos que parar la parte del aumento de la presión intracraneal. Si está comenzando a aumentar, por ejemplo, porque hay un ACV isquémico que está hematizando el cerebro, o hay una hemorragia intracerebral que está aumentando el volumen, ¿qué tengo que hacer rápidamente? Probablemente tengo que operarlo, ¿sí? Hacer una craniectomía descompresiva, sacarle un pedazo de la calota. ¿Para qué? Para que esta presión caiga nuevamente, para que el cerebro se expanda en un sitio y nuevamente tengamos una buena confianza y al final el paciente va a tener una buena perfusión cerebral. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está fácil? Fácil, ¿cierto? Bonito, digamos, ya hablamos. Entonces, vamos a ver la presión de perfusión cerebral. ¿Qué es esto? La presión de perfusión cerebral. La presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la PIC. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo aumento la PIC progresivamente, por una masa, por un tumor, por una hemorragia, por una hidrocefalia, ¿no? La presión de perfusión cerebral va a ser al revés, ¿no?
¿De cuánto a cuánto va a ir prácticamente la presión de perfusión cerebral? De 50 a 70. Ustedes pueden sacar más o menos su cálculo. ¿Cuánta es la presión arterial media de una persona que siempre queremos lograr alcanzar? 65, 70, ¿sí o no? La presión arterial, la presión intracraniana, la PIC, ¿cuánto era más o menos? 10. 70 menos 10, 60. ¿Está dentro de ese rango? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es prácticamente lo que es la presión y la perfusión cerebral. Entonces, también tenemos acá abajito lo que es el flujo sanguíneo cerebral. ¿Y a qué va a ser igual el flujo sanguíneo cerebral? Va a ser directamente proporcional a la presión de perfusión cerebral sobre la resistencia vascular cerebral. ¿Qué quiere decir? Que a medida que yo tenga mayor presión de perfusión cerebral, va a tener mayor flujo cerebral. ¿Me conviene o me conviene? Me conviene. Si el paciente está con una isquemia, me conviene tener bajo flujo o alto flujo. Alto flujo. Porque la área que se está muriendo, se quiere morir, si doy alto flujo no se va a morir. Pero si por A o B aumenta la presión de perfusión cerebral, comenzamos que sea disminuye la presión de perfusión cerebral porque está en shock sobre el ACV. ¿Va a haber flujo cerebral? No va a haber flujo cerebral. Si no hay flujo cerebral, lo que se quería morir o se podía salvar, ya se murió. Peor, más grande, la resistencia vascular cerebral comienza acá directamente proporcional a la viscosidad. Lo que hemos dicho en la primera parte de lo que es circulatorio, ¿se acuerdan? ¿No? Cuando hablamos de la resistencia vascular, ¿a qué es directamente proporcional? A la viscosidad, a la longitud del vaso. Y directamente proporcional al radio, a lo que es el calibre. A mayor calibre, hay menor resistencia, ¿sí? A mayor calibre del vaso cerebral hay menor resistencia, ¿sí? A menor calibre, mayor resistencia. ¿Qué me conviene? ¿Mayor calibre o menor calibre? Mayor calibre, ¿sí? Porque al momento de mayor calibre, ¿qué va a hacer? Va a haber menor cantidad de resistencia vascular cerebral. Y si hay menor cantidad de resistencia vascular cerebral, va a haber mayor flujo. ¿Está clara esa parte? Eso es importante. Lo importante que tenemos que llevar es que haya un buen flujo sanguíneo cerebral. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo logro ese buen flujo? Con un gran calibre y con ¿qué más? Una buena presión de perfusión cerebral. Si yo logro estas dos cosas, estoy contento, estoy feliz. ¿Cómo es? Fines terapéuticos para mejorar el flujo sanguíneo cerebral, mejoro la presión de perfusión cerebral y el calibre de los vasos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo yo mejoro la presión de perfusión cerebral? Oye, mi paciente ha venido chocado, está con un shock séptico, también tiene una neumonía aspirativa y está con un edema cerebral. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué le dan al paciente? Está chocado, pero está con 60, 90, 60 de presión, está bien. ¿Nos conviene tener 90, 60 de presión? No. ¿Por qué? Porque la PAM va a ser bajita. Y si tenemos la PAM bajita, la PIB va a estar alta, ¿vamos a tener una presión buena? No. ¿Qué me conviene tener una PAM alta? ¿Qué tengo que poner al paciente? Noradrenalina. Le pongo noradrenalina, pero está normal la presión, está entre 90, 60, bien. Pero yo quiero proteger mi cabecita, quiero tener un buen flujo sanguíneo cerebral. ¿Qué tengo que hacer? Ponerle mayor presión. ¿Cómo genera mayor presión? Le pongo vasopresión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mejora la presión de perfusión cerebral? Sigamos avanzando. Entonces, cuando ya hablamos de lo que es hipertensión endocraniana, allá la hipertensión endocraniana, como he dicho, mayor a 20, va a haber daños tanto mecánicos como hemodinámicos. Mecánico, por lo que hemos visto, ¿no? Por la herniación, por la lesión prácticamente de las estructuras, por toda esa compresión que va a haber de las arterias en todo lugar, ¿no? Una compresión. Y hemodinámico, ¿por qué? Porque si aumentamos la presión intracerebral, ¿va a haber buena perfusión cerebral? No. Si yo aumento la presión intracerebral, ¿cuál es esa parte? Si yo aumento la presión intracerebral, mi presión de perfusión cerebral va a bajar, ¿sí o no? Va a bajar mi presión de perfusión cerebral. Entonces, esa bajada me va a generar un daño hemodinámico, que no va a recibir un buen flujo cerebral ni cerebral. Entonces, eso tenemos que de alguna manera comenzar. ¿Qué va a pasar en ese sentido? Va a haber una cascada vasodilatadora inicial y lo que tenemos que llevar es una cascada vasoconstrictora probablemente. ¿Qué quiere decir una cascada vasodilatadora? Si aumento la PIC, ¿qué va a pasar con mi presión de perfusión cerebral? Va a ser baja. Si menor cantidad de presión de perfusión cerebral, ¿qué va a hacer el cerebro en compensación? Ah, no, tengo que generar una vasodilatación como sea, ¿sí? ¿Por qué?
qué? Porque es la respuesta, ¿no? La única forma para que yo mejore eso es aumentar el calibre, ¿sí o no? ¿Yo puedo aumentar el calibre en el cerebro? Sí, puedo hacer una vasodilatación. Hago mi vasodilatación. Pero al hacer mi vasodilatación, ¿qué va a generar hacer una vasodilatación en el cerebro? ¿Mayor cantidad de sangre o menor cantidad de sangre? Mayor cantidad de sangre. Si hay mayor cantidad de sangre, ¿qué va a pasar en el cerebro? Si hay mayor cantidad de sangre, ¿qué va a generar? Mayor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se han perdido? Menor perfusión cerebral. Si hay menor perfusión cerebral, ¿qué quiere decir? Que el cerebro va a decir, oye, ¿sabes qué? No hay sangre, no hay sangre. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer vasodilatación. Dilátate, me dilato. De ser así, así, grande el cambio. Ya está. Y si hay vasodilatación, acá hay más sangre, acá hay menos sangre. Acá hay más sangre. Vasodilatación y más sangre. Si hay más sangre, hay más volumen sanguíneo. Y si hay más sangre en el cerebro, ya no hay 150, hay 300, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con mi pico? ¿Va a aumentar o va a aumentar? ¿Me conviene? No, porque es un círculo vicioso. Un círculo vicioso. Y al final se va a llevar a más daños. Entonces, por eso ahí viene la parte de lo que es la cascada vasoconstrictora. ¿Qué quiere el vasoconstrictor? Que al final de cuentas, con el reflejo de Cushing. ¿Qué es el reflejo de Cushing? Cuando hay una descarga simpática. Quiere decir, cuando ya comenzamos a tener menos perfusión cerebral, ¿qué me dicen? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Despierta, comenzamos a elevar la presión arterial como sea rápidamente. Es por eso que las personas que vienen con hemorragia intracerebral vienen con presiones de 180, 190, 200 de presión. Pero él no es hipertenso, no. Es porque capaz está haciendo un reflejo de Cushing. ¿Por qué? Porque al final, como había menos perfusión cerebral, el cerebro está despertando. ¿Sabes qué? Necesito, como sea, sangre. Entonces, a fin de cuentas, hago mayor cantidad, un reflejo de Cushing, hago mayor una descarga simpática, y al final, ¿qué voy a hacer? Aumento yo endógenamente mi presión arterial media. Porque si yo aumento mi presión arterial media, ¿qué va a pasar con mi presión de perfusión cerebral? ¿Va a aumentar o va a disminuir? No. Esa es la idea. ¿Quién me hace eso? Es el reflejo de Cushing con esa descarga simpática. Entonces, hago esta descarga simpática. ¿Qué va a hacer al final de cuentas? Mayor perfusión cerebral, ¿sí? Si hay mayor perfusión cerebral, al final de cuentas, ¿qué vamos a tener ahora sí? Al revés, vasoconstricción. Si hay vasoconstricción, menos volumen sanguíneo cerebral. Y si hay menos volumen sanguíneo cerebral, puede disminuir la presión cerebral. ¿Estamos de acuerdo? Si usted aumenta la presión arterial, ¿qué hace con el vasoconstrictor? O sea, ¿lo aumenta con? No aumentaría las carreras. Claro, puede aumentarlo, pero al final de cuentas lo importante es ahí de la presión. No tiene relevancia. Claro, ahorita no, mucho no, porque lo que quiero es que haya perfusión, flujo. Entonces, yo también, ¿cómo puedo hacer esta parte de acá? ¿Cómo puedo yo ayudarle en esta cascada? Ya puedo disminuir en la pico. Mediante yo aumento la presión en perfusión cerebral, mediante este mecanismo, también puedo hacer un drenaje, ¿sí o no? Con una derivación feliz, ¿ya? Cuando liberé la presión, sí. Si está con edema, le pongo una sustancia, una solución hipertónica y bajo el edema, sí. Les obstruyo, por ejemplo, la parte de una trombosis en seno venoso, les obstruyo, ¿yo estoy contento? Sí. Estoy haciendo medidas para bajar la presión intracraniana. Junto con estas medidas que podemos hacer, vamos a llevar una resolución de alguna otra forma de esta hipertensión intracraniana. Lo importante no es estar en este círculo vicioso. Si estamos en círculo vicioso, al final va a llevar a la muerte al paciente. ¿Me han comprendido estos dos ciclos? Lo que es la cascada vasodilatadora y la cascada vasoconstrictora. Entonces, el mecanismo generador de lo que es la hipertensión intracraniana, si es liqueocefalorraquídeo, ¿quién va a generar? Hidrocefalia. Si es parénquima, ¿quién va a generar? Un edema cerebral. Edema cerebral puede haber de dos tipos, generalmente hasta tres tipos se producen. Pero generalmente el edema cerebral, ¿qué va a ser? O es citotóxico o es vasogénico. Vamos a ver. Lesión con efecto de masa. Más comúnmente un tumor, ¿no? Si empieza a aparecer un tumor en la cabecita por una metástasis o algún primario en el cerebro, al final de cuentas vamos a tener hipertensión arterial. Puede ser también un parásito, también puede ser un parásito, no puede ser un receptor. Volumen sanguíneo, alteraciones de flujo sanguíneo cerebral, puede ser una vasodilatación, baja en hipertensión arterial.
Entonces, ahora se dan cuenta, si yo por ejemplo, acá antes de seguir, la vasodilatación entonces en el cerebro es mala, ¿sí o no? Porque va a generar más pics, ¿sí o no? ¿Quién generaba vasodilatación? El CO2 y la ácido. Cuando se convierten en acidosis y un CO2 elevado, se dan cuenta por eso. Tiene que ir relacionado todo eso. Sigamos avanzando. Volumen sanguíneo, alteración del flujo sanguíneo, una vasodilatación va a generar una alteración. Lesiones ocupantes de espacio, hematomas, todo lo que son hematomas intracerebrales, contusiones hemorrágicas, lo que es el hematoma epidural, o lo que es el hematoma subdural, más general al final, aumentos de la genera hipertensión de la. Entonces, lo que es la hidrocefalia, como hemos visto, ¿no? Afecta la absorción. Se afecta la reabsorción, por ejemplo, en lo que es la meningitis, una HSA, ¿no? Una HSA, ¿qué vendría a ser HSA? Hemorragia subaracnoidea, por ejemplo, ver un sangrado difuso, ¿no? Una ruptura de aneurisma, también puede ser traumática, ¿no? La hemorragia subaracnoidea. Como es sangre, va a tapar, pues, ¿no? Tapa y a fin de cuentas no va a afectar la reabsorción. En la tomografía puede haber un abombamiento del tercer ventrículo o los cuernos temporales que vamos a mirar ahora. Por ejemplo, creo que es de la misma señora, vamos a mirar. Por favor. Entonces, se dan cuenta que a mí la tomografía, ¿no? Está cortando el mismo. ¿Qué es esto de acá? ¿Será normal eso de ahí? No. Sangre, ¿sí? Eso es una hemorragia, es una hemorragia subaracnoidea Fisher 4, ahí estamos en el fondo. Y miren, ¿se han dado cuenta cómo está? Los cuernos laterales están aumentados, los ventrículos están dilatados, grandes, ¿no? Acaso normalmente se mira así, no se mira así. Ahora vemos de costadito, los ojitos, cuerpos coronales, y miren esta parte de acá, dilatadito, un poco dilatadito. Y acá miren, sangre acá, sangre en la parte de acá. ¿Han visto una parte que es? Acá. ¿Esto es sangre o no es sangre? ¿Esto es sangre o no es sangre? Esto es los plexos coroideos. Están calcificados. Por eso, ¿acaso la sangre flota? No, es que para abajo. Entonces, son los plexos coroideos. Pero esto que está acá en el centro, esto sí es sangre. ¿Estamos de acuerdo? Sí es sangre. Sangre, toda esta parte está sangre. Ahora viene la parte sagital. Un costadito. ¿Sí? Está dilatado, tres corridos acá, y este acá, y este acá, esa parte de acá, tendría que ser sangre. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver. Entonces, y es lo que hemos visto, ¿no? Es lo que ya hemos visto, ¿no? Entonces la señora, comenzamos a tener esa hemorragia cerebral, comienza a tener mayor dilatación, mira, mayor dilatación, ¿sí o no? Más dilatación, en la parte del sitio de aquí, ¿no? Acá, como hay tanta dilatación, ¿qué hay que hacer? Derivación. Le pongo su antenita divinita acá, miren. Acá está su derivación. Esta de acá, miren, esta es la derivación de su derivación. Y acá miren que han hecho acá un poquito y si han hecho la derivación, miren, disminuyó completamente, ¿sí o no? Ya se mira la cantidad de tercer ventrículo, toda esa parte no, ya bajó. Pero cuando comienza a disfuncionar, se tapó porque se infectó, miren, nuevamente dilatación, a pesar que está acá la parte de la derivación. Ahora recuerden, está la derivación ahí, a pesar que está la derivación ahí, nuevamente hay dilatación de los ventrículos. ¿Qué hay que hacer ahí? Nuevamente el cambio de sistema. Se ha vuelto loco todo esto. Bien. Entonces al final ya hemos visto esta parte y ya hemos tenido esta parte de la que la señora no podría decir. Por ejemplo, estamos tratando de que una hidrocefalia. Se dan cuenta acá, ojalá que se pueda mirar, acá tiene, acá comienza a oscilar,
Ahí comienza a oscilar. No, por favor. Acá, esto que es acá. Acá comienza a oscilar la parte de la presión. ¿Y a cuánto está fijado? Miren, a 10. ¿Cómo es lo que está bajando? Entonces pasamos a la parte de lo que es edema cerebral. Cuando hablamos de lo que es edema cerebral, ahí tenemos dos tipos de edema cerebral que siempre tienen que conocer. El citotóxico y el vasogénico. Si es citotóxico, el problema es intracelular. Una falla de la bomba de suero se pedaza y generalmente se da por un daño hipóxico isquémico. Una parada cardíaca por A, B, Z motivos que le han hecho resentir un daño hipóxico isquémico. Un ACV isquémico va a haber un daño hipóxico isquémico, va a generar un edema. ¿Qué va a venir el examen? Un ACV es un ejemplo, el edema que va a generar es un edema vasogénico. ¿Qué vendría a ser un ACV? Un edema. En lo que es el vasogénico, es daño en la barrera vasogenefálica, daño en la permeabilidad, generalmente ¿dónde se va a dar? En los procesos pasivos intracraneales y los tumores. También se defiende encefalopatía hipertensiva por elevación de presión, pero lo más común, ¿cuál es? Los PI, proceso expansivo intracraneal, tumor. En un tumor va a generar un edema vasogénico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá hemos puesto algo interesante acá también. Manejo, ¿cómo yo manejaría entonces estos edemas y hipertensión endocrinal? Si es algo quirúrgico, lo puedo hacer una craniotomía compresiva, un pedazo de la calota, una derivación ventriculoperitoneal, una derivación ventricular. Si es algo médico, ¿qué le voy a poner? Si es una hipertensión endocrinal, ¿qué le voy a poner? Una solución hipertónica. Que conocemos, ya hemos hecho, ¿sí? Manitol. Pues también le podemos poner ¿qué? Sodio hipertónico al 3%, al 7.5%. Y también puedo poner corticoides, sí. ¿Para quién servirían los corticoides? Para el edema citotóxico o vasogénico. Para el vasogénico. Entonces, por eso que cuando tenemos un paciente que tiene una tumoración cerebral, ¿ya? ¿Qué le voy a poner? Le voy a poner, puedo poner también un poco de solución hipertónica, sí puedo ponerle, pero ¿cuál es la base del tratamiento? Tratar justamente este problema vasogénico, esta vasodilatación, esta alteración de la permeabilidad. Es una inflamación. Y esa inflamación, ¿con qué lo voy a tratar? Con corticoide. ¿Qué le voy a dar entonces? Dexametasona alta dosis. Entonces, para lo que es un tumor, por ejemplo, ¿qué le voy a dar? Probablemente un dexametasona. Y por ejemplo, para un ACV, ¿qué le voy a dar? Lo que es cloruro hipertónico o manitol. ¿Está clara esta partecita? ¿Se van a olvidar? Espero que no sea. Entonces, ¿cómo se va a mirar la parte del edema citotóxico? Por ejemplo, acá tenemos una parte. Vendría acá, prácticamente toda esta parte que está infartada. ¿Qué vendría a ser? Un edema citotóxico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un ACV isquémico, por ejemplo, ¿no? Y en esta parte, lo que genera vasogénico, como dicen, que está alterada, la parte intersticial está alterada. Y miren, se respeta generalmente la parte cortical y es como deditos. ¿Se dan cuenta? Como unos deditos? Así. En cambio acá es una área específica que está dañada. Y en cambio acá son como deditos. Cuando ustedes miren una tomografía y miren así como deditos, así, deditos, de negrito, lo negro que quiere decir que se parece más al lado, por eso es hematizado, que probablemente va a ser el edema vasogénico. ¿Qué probablemente hay acá? Puede ser que haya acá una tumoración. ¿Qué hay que pedir después entonces? Probablemente hay que pedir una tomografía con contraste o una resonancia magnética para mirar la tumoración. Pero esto nunca va a ser en la vida un ACV isquémico. Entonces, la parte de accidente cerebrovascular ya la saben, también no hay mucho que andar ustedes, no es la parte de dar mayores cosas. Hay dos tipos de ACV isquémicos, ¿no? Un ataque isquémico transitorio, lo que conocemos como TIA, o sea, menos de 24 horas, prácticamente se va a resolver todo, generalmente dura menos de una hora el ataque. Viene, lo he visto yo, una verídica era para grabarlo. Un paciente que vino, que no podía ver la mitad del cuerpo, él se dio, como el neurólogo, el neurocirujano, es extenso, el paciente no va a sobrevivir, y después de una hora, no sé, por obra del Espíritu Santo, de verdad, se destapó. Y nunca he visto ese cuadro, ¿no? Completamente se recuperó completamente el paciente. Pero ¿qué fue? La tristeza de la vida que
a la semana que estaba pensado hizo una aceleración. A pesar de que hicieron todos los esfuerzos para darle y terminó secuela. Pero sí. Pero sí pasa. Eso se llama ACV isquémico transitorio. Da el ACV, obstruye y después se desobstruye espontáneamente. Pero ¿cuál es el problema? Que de 10 al 15% puede tener un ACV recurrente. Y ahí sí un ACV está. Y cuando vemos accidente cerebrovascular isquémico o ictus, ya mayor de 24 horas, hay muertes, ¿verdad? Que infarto, basta que hagamos infarto, es prácticamente muerte. La etiología más frecuente es la enfermedad esclerótica, ¿junto con quién? Con la cardiopótica. Y esta cardiopótica, ¿quién va a estar a la cabeza? Las arritmias. Y en esas arritmias, ¿qué es la arritmia que está a la cabeza de todas? La fibrilación auricular. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente, también puede haber lo que es el aterotrombótico, que se da in situ la lesión, o infarto lacunar. Los abuelitos tienen infartos lacunares. ¿No se han dado cuenta que los abuelitos poco a poco se van deteriorando? Si sacan tomografía, probablemente tienen full cantidad de infartos pequeñitos y chiquititos también. Y no se dan cuenta, ¿no? Y al final de cuentas tenemos acá nuestra área infartada grande. Entonces, si hay, de acuerdo a la extensión, por ejemplo, una cerebral media, acá que sería derecha e izquierda. La arteria cerebral media derecha, ¿no? Acuérdense que es al revés. Esto para mí es izquierdo, esto para mí es derecho. Al revés siempre. Entonces, de acuerdo a la extensión y la ubicación, vamos a tener las lesiones de nuestra funcionalidad. Y el otro punto es que las hemorragias, lo que es la ACV hemorrágica. Acá tenemos la hemorragia intraparenquimal, el hematoma intracerebral y la hemorragia supraracnoidea. Esta hemorragia supraracnoidea puede ser los tipos, lo que es traumática y lo que es espontánea. Causa, por ejemplo, FBD hipertensiva, si toma alta presión, se va a romper pues, ¿no? Cualquier tipo de vasito en la cabecita y va a generar problemas. Es lo que se dan los microaneurismas de Charcot, el infarto de Charcot, que dicen justamente que puede ser en cambios basales, pero ahí comienza a tener hemorragia. Ruptura de aneurismas, clásica, ruptura de aneurismas, ¿no? A veces nacemos ya de fábrica prácticamente con nuestra lesión en nuestro cerebro. Estalla el aneurisma y va a generar problemas con la hemorragia intracerebral, una HCA aneurismática, malformaciones arteriovenosas. Esto terrible es. Yo igual tengo un compañero, un anestesiólogo, que así, de la nada siente un dolorcito en la cabeza. Le hacen la tomografía, una malformación arteriovenosa. ¿Te operamos acá? No, me voy a Lima. Clásica, me voy a Lima. Se va a Lima, en Lima lo operan y hace muerte encefálica porque sangra. Un anestesiólogo. Y la otra, lo que se tiene una hemorragia intracerebral, va a ser los traumatismos intracerebrales. Esos traumatismos, los TEC, mejor dicho, van a llevar a lo que es un hematoma epidural, un hematoma. Lo importante en todas estas cosas, los ACVs hemorrágicos, inclusive isquémicos también, es que tenemos que disminuir la presión intracerebral. Si no disminuimos la presión intracerebral por todo lo que hemos hecho y hemos visto, ¿qué va a llevar? A un arresto cerebral. ¿Qué es arresto cerebral? Parada de la circulación cerebral. Y si hay una parada de circulación cerebral, necesita oxígeno y glucosa en nuestro cerebrito, no va a resistir y chao, ¿no? Muerte encefálica y el paciente muere. ¿Listo? ¿Qué van a leer? Esto no va a entrar en su examen, pero sí tienen que leer, que es la escala de Fisher. Cuando yo hablaba que sea una hemorragia, lo que es hemorragia supraracnoidea, se le da lo que es se clasifica por la escala de Fisher. Fisher 1, 2, 3 y 4. Segunda extensión. ¿Se acuerdan la visión anterior que hemos tenido de la chica y de la señora, perdón, de acá? Miren más o menos la extensión de la hemorragia y ustedes me dicen qué Fisher va a ser. Todo esto sangrado por acá, sangrado. Todo es sangrado así, ¿listo, no? Entonces, ahora miremos para acá atrás. Será este de acá, poquitito, este de acá puede ser, pero este viene por acá atrás, ¿se acuerdan también? Es una Fisher 4.
¿De acuerdo? Eso más que todo ya va a ser por el ojito, ¿no? Pero más o menos van a mirar que la extensión, en gran extensión, va a ser una Fisher 4. No hay evidencia de sangrado Fisher. Y aunado a eso, ¿qué es el polvo? Lo que es la escala de Hansen. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo está el paciente? Puede ser una Fisher 4, pero el paciente puede estar despierto, asintomático, puede estar con el dolor. ¿De qué va a depender? Si el paciente está con más trastorno de ese tipo, el paciente asintomático, y cuál es lo último, coma profundo. Si el paciente está con una Fisher 4 y una Huntington 5, coma profundo, su pronóstico es bueno o malo. Si es una 4 y tiene una 1, un 2, por ejemplo, es un mal pronóstico. A medida que va aumentando la escala, va a tener peor pronóstico. ¿Qué te deja? Entonces, ahí miren, ¿han visto dónde está la hemorragia? Justamente en ganglio basal. ¿Qué pasó con este pacientito? Tuvo una hipertensión arterial, una crisis hipertensiva y hizo hemorragia justamente en ganglio basal. Miren, justo en ganglio basal. Se mira clarito, ¿no? Y eso de ahí han visto que no es hemorragia, nunca se van a confundir. ¿Eso de acá es hemorragia? No, eso es objeto. Tiene razón. Y las parálisis intracraneales, bueno, en la miscelánea, los que son traumáticas son dos importantes. Que es el epidural va a ser de forma de convexa, ¿no? Que dice, y lo que es de forma de plátano, otro dicen, ¿no? Lo que es la subcular. Toda esta parte de acá, lo que es el hematoma. Imagínense, va a desplazar rápidamente la línea media y ¿qué va a generar? Hipertensión neurocraniana. Hipertensión neurocraniana, no es perfusión cerebral, muerte cerebral. ¿Qué es lo que vamos a mirar ahora? Miren, por ejemplo, este pacientito. Tremenda dilatación. Y miren. ¿Se han dado cuenta? Estaba más alto que acá. Muy bien. ¿Qué ha pasado entonces? Todo esto de acá es sangrado. ¿Se han dado cuenta? ¿De qué color está esto acá? Medio negruzco, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque todo se ha muerto. ¿Qué ha hecho entonces? Una muerte encefálica. ¿Hay diferenciación córtico-medular? No hay nada, todo es un solo color, ¿sí? No se mira bonito como el otro, ¿sí? Prácticamente es una hemorragia. Y acá creo que acá está el pacientito. Por ejemplo, miren, lo que hemos hecho, lo que han visto, después una guía de muerte encefálica ahí. Ojos de muñeca. ¿Han visto? Cuando hacemos eso tenía que hacer para otro lado, ¿no? Este acá, si muevo para acá, para otro lado. Sí. Vamos a avanzar un poquito. El espejo corneal. Nada. El espejo corneal, nada. Otro. Mover el tubo. ¿Para qué movemos el tubo? Para que todos haciendo. Entonces con tus oxígeno. No hay nada, no tosen nada, ni dicen nada. ¿En qué está? Muerto. Entonces vamos a revisar su historia, hemos terminado. Gracias. Este paciente, por ejemplo, es de ahora normal, ¿no? Miren, esa es el neurólogo, por ejemplo, ¿qué pone ahí? No respuesta a estímulo doloroso, filas discóricas, reactivas, ausencia de espejo corneal, oculocefálicos, todo. Diagnóstico acá, TEN cerebral, lo que hemos visto. Hematoma, sutural, tronco, templo parietal derecho, agudo, con desviación de líneas medias de 20 milímetros, ausencia de sistemas basales,
signos de admiración cerebral, estamos hablando. Diagnóstico. Dolor profundo, especialmente con criterio clínico de muerte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que queremos llegar? Justamente a que no suceda eso. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Han comprendido la parte de hemorragia, esa parte cerebral? Espero que sí. Entonces, la próxima clase, el día viernes, hacemos nuestro así. El próximo viernes. No, este viernes. Este viernes. Nuestro pasito, 3 preguntitas sencillas nomás como siempre. ¿O quieren más preguntas? 3 nomás. 3 nomás. ¿Tú crees que Somos felices, ¿ya? Benditos jóvenes, ahí quedamos. Cuídense, les días.